Hola, queridos amigos y estudiantes de la Escuela Los Quijotes, Escuela de Español en línea para el mundo entero. Hoy os voy a hablar de grandes declamadores y grandes recitadores de poesía, los grandes rapsodas, que a menudo son también poetas, pero sobre todo actores. Actores y poetas son los que habitualmente han ido recitando obras poéticas, versos, composiciones poéticas siempre, poemas, cantares y otras letras o letrillas. Empezaré por uno de los más famosos poetas y declamadores, que fue Rafael Alberti, de la generación de 1927, el grupo poético del 27, aquel grupo extraordinario formado por maravillosos poetas como el propio Rafael Alberti, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Emilio Prados, Dámaso Alonso y otros tantos. Rafael Alberti tenía una manera muy marinera de decir los poemas, bastante cadenciosa, muy andaluza, también de Cádiz. Él era del puerto de Santa María, y él incluso también había adquirido algunas otras voces o algunos otros acentos de otros lugares donde él vivió, y él, por ejemplo, recitaba de esta forma: verás entre meadas y meadas, más meadas de todas las larguras, unas son de perros y otras son de curas, y otras quizás de monjas disfrazadas. Lo decía de esta manera que era inconfundible, era un estilo muy singular. Tuve la suerte de verle un par de veces declamando, ya era muy mayor, pero tenía una dicción verdaderamente magnífica. Otro de los grandes poetas y recitadores españoles, o en lengua española, fue el poeta, filólogo y gran escritor Agustín García Calvo. Era natural de Zamora, aunque había estudiado en Salamanca y luego fue catedrático de lengua y literatura griega en la Facultad de Filosofía y Letras, en la parte de clásicas, lenguas clásicas. Había traducido a Homero y a los grandes poetas griegos y a los grandes filósofos como a Platón y Aristóteles, e incluso había hecho versiones rítmicas en español. Agustín García Calvo, que fue un grandioso poeta, era un gran recitador y además dominaba varios registros. Él era capaz de cambiar de ritmo, de voz, subir, bajar, y entendía muy bien la corriente interna de los versos y de los poemas. Por ejemplo, él diría: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Era un tanto hiperbólico, pero cuando lo oías recitar te atrapaba y era muy magnético. Tuve la suerte de escucharlo 2 o 3 veces en directo y verdaderamente fueron experiencias inolvidables. Otro gran recitador, declamador y rapsoda fue el actor, director de cine y de teatro y escritor Fernando Fernán Gómez, sobre todo en cuanto a poesía del siglo de oro español. Recitaba con maestría los poetas como Cervantes, Quevedo, Góngora o Lope de Vega. Desde luego él fue también doblador de series de la televisión y del cine, y yo voy a recordar de él un pequeño fragmento de una de sus mejores películas, sin duda, que él dirigió, escribió y coprotagonizó con José Sacristán, que era El viaje a ninguna parte. Y hay un pequeño fragmento en que él, de una manera un tanto hiperbólica, porque él representaba a uno de esos cómicos de la España de principios del siglo XX, que iban por los pueblos, dice lo siguiente: estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. En esta casa no hay sitio para los dos, o él o yo. Era un hombre que dominaba muy bien también toda clase de dicción en la lengua española,
sabía leer muy bien los textos clásicos, como ya he apuntado, y realmente era un gran hombre de letras y finalmente él se incorporó a la Real Academia Española, muy merecido miembro de esa academia. Otro gran poeta y recitador es mi profesor de lengua y literatura españolas, el catedrático Ramón García Mateos. Yo aprendí lo que es la poesía gracias a él y a sus enseñanzas, y él ha sido un gran recitador, un gran rapsoda, un gran declamador, tiene una voz muy profunda, siempre ha sido un fumador empedernido, pero él tiene una voz realmente muy dulce y muy de una gran profundidad, muy grave, y él recita cualquier tipo de poema en lengua española, como a su querido José Agustín Goytisolo, del que él hizo una antología maravillosa, creo que en la editorial Cátedra, si no recuerdo mal, con la catedrática y académica también, Carmen Riera, hicieron la gran antología de José Agustín Goytisolo, y a José Agustín Goytisolo lo ha recitado él muchas veces, también a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a Federico García Lorca, a los poetas clásicos del siglo de oro y a los contemporáneos de hoy en día, y sus propios poemas. Porque aquí voy a notar una realidad bastante curiosa, pero que es real, y es que los poetas suelen recitar muy bien o incluso mejor que otras personas su propia obra. Es natural. Ellos han escrito esos poemas y esos poemas los saben recitar mejor que nadie. En mi caso, también como modestamente poeta, cuando yo recito o leo alguno de mis poemas, los sé recitar bien, porque los he parido yo. Es normal. Otro gran declamador y gran recitador al que quise muchísimo y admiré también muchísimo era el actor cómico y juglar aragonés Luis Felipe Alegre, que fue el fundador y director de la compañía teatral El Silbo Vulnerado, y él tenía una manera de recitar muy teatral y teatralizada, pero era un hombre con una memoria portentosa, porque recitaba prácticamente siempre de memoria, parecido a Ramón García Mateos, que también recita normalmente de memoria, pero Luis Felipe Alegre era un hombre que lo tenía todo en la cabeza. Él tenía, como apuntaba, un estilo muy dramatizado. Por ejemplo, él, recitando al arcipreste de Ítar, acaba de decir, y Aristóteles lo dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas se mueve la primera, por el sustentamiento que la segunda era, por haber juntamiento con hembra placentera. Además, sabía subir hacia arriba el tono, el fraseo tímbrico, dominaba muy bien la dicción, el decir las palabras, vocalizar, enfatizar, proyectar la voz, y se movía muy bien en el escenario. Era, bueno, un actor de los de antes, de los de toda la vida. Pues aquí está mi homenaje a estos grandes declamadores, rapsodas, recitadores de poesía, y yo a todo aquel estudiante de español que quiera aprender bien el idioma, le recomiendo y le exhorto y le animo a que aprenda poemas. Aunque sean 4 o 5 versos, 1, 2 o 3 poemas, pero si tú te aprendes de memoria poesía en español, serás capaz de interiorizar ese ritmo, esa cadencia, ese fraseo, esa entonación del español, y te familiarizarás mucho mejor con la lengua. Es normal, si aprendes un poema, una canción en español, estarás más unido a la lengua. Por lo tanto, este es mi homenaje a los grandes rapsodas y mi ánimo y mi empuje a los estudiantes a que aprendáis poemas en español. Muchas gracias a todos.